Hola, espero que se encuentren bien. Bienvenidos al programa Escudriñando la Frase, todos los jueves a partir de las 4 de la tarde. Vamos a orar primero. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias por este momento tan importante donde las personas pueden aprender de su palabra, donde pueden ser edificados. Y gracias por poder exponer y poder predicar su bendita y santa palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Este día les he traído una frase que está en boca de muchísimas personas y yo creo que es una de las más famosas que hemos podido escudriñar a lo largo de estos programas. Se las voy a presentar. Ahí la tienen en sus pantallas. La frase dice: Dios ama al pecador, pero no su pecado. Y yo creo que usted ya conoce esta frase. Es una frase muy conocida y es necesario escudriñarla porque hay muchas personas que la creen. Hay muchas personas que creen en este momento que Dios ama al pecador, pero no ama al pecado. Entonces es necesario aprender hoy y escudriñarla. Voy a tratar de explicarla a la luz de la palabra, ¿verdad? Con respecto a lo que el Señor piensa acerca de esa frase. También no está de más poderles yo aclarar a ustedes e informarles que todas las enseñanzas que yo les traigo y todos los materiales que yo les he traído siempre tienen como fundamento doctrina cristiana, doctrina bíblica. No es una enseñanza sacada de aquí o sacada de allá, sino que siempre es importante que usted, cuando vaya a escuchar un mensaje, usted pese la doctrina. Y si usted es una de las personas que usted enseña, predica, que también usted tenga como costumbre, porque es necesario y muy necesario, eh, fundamentar esas enseñanzas en doctrinas bíblicas, en doctrinas cristianas, que son los pensamientos que el Señor tiene a lo largo y ancho de su palabra. Vamos a empezar, me gustaría empezar escudriñando un poco acerca de lo que significa amar para Dios. Hago otro paréntesis. Yo hago y doy unas pinceladas de lo que son las doctrinas. Hoy voy a darle unas pinceladas de lo que es la doctrina del pecado, lo que es la doctrina, un poquito de la doctrina de la salvación. Pero si usted quiere aprender un poco más acerca de doctrinas, yo le invito a que en este mismo canal, en el canal de YouTube de Iglesia Efesios 4:23, usted busque la doctrina del pecado, la doctrina de la salvación, la doctrina de la nueva criatura, el viejo hombre, la doctrina del amor de Dios. Bueno, hay muchas enseñanzas para que usted pueda ampliar un poquito más su conocimiento con respecto a las doctrinas. Entonces vamos a, como les decía anteriormente, vamos a hablar un poquito acerca de lo que significa amar para Dios, es decir, el pensamiento de Dios con respecto a amar. A lo largo de la historia, el amor de Dios siempre ha estado ahí. Usted lo puede leer, siempre ha estado ahí. En su palabra, el amor de Dios para con la humanidad, disponible y para aquel que en medio de su actuar de reciprocidad lo ame a él, a Dios. Por eso dice en su palabra en Proverbios 8:17, lo puede buscar usted en su Biblia: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Eso lo dice el Señor. Entonces vamos a ir ya aprendiendo un poco acerca de esta frase, porque ya entramos de lleno con que el Señor en su palabra, Proverbios 8:17, dice: yo amo al que me ama. Ok, y aunque su palabra también dice en Primera de Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Esto se los explico porque hay muchas personas que dicen que Dios nos amó primero. Entonces por eso es que nosotros le amamos a Él. Sin embargo, se refiere a que ese amor es por la creación. Es el amor que tiene el Señor y la intención que tiene de que vengan todas las personas al arrepentimiento. Es un amor que se ve a lo largo de la Biblia, como se los digo yo a ustedes, y es una muy triste historia que está plasmada en su palabra, donde el Señor busca a las personas y las personas lo rechazan. Dice la palabra que Él buscaba de que fueran y que vinieran a Él para poderlos arropar y cubrir con sus alitas,
a los pollitos, pero ellos no quisieron. Entonces es la intención del Señor. Ese es el amor al que se refiere el Señor. Y cuando habla también acerca de que nosotros le amamos porque Él nos amó primero, eso de nosotros no es la humanidad, es el que haya nacido de nuevo. La persona cristiana ama a Dios porque Él nos amó primero, por supuesto, en un acto de reciprocidad y agradecimiento por esa muerte que el Señor tuvo y esa muerte de cruz. Y por habernos salvado, y no solamente habernos salvado, sino habernos perdonado de nuestros pecados. Por eso nosotros también le amamos, porque Él nos amó primero en ese acto. Entonces, para que no se confundan y no crean que es que ese de Dios nos amó primero, es que ya Él nos amó y va a seguir amándonos, no importa usted en lo que esté, no importa el pecado que esté practicando. Entonces vamos aterrizando. También en la palabra del Señor, en la Biblia, escrito está en Salmos 11, Salmos capítulo 11, versículo 5, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama violencia, su alma los aborrece. ¿A quién aborrece el Señor? A esas dos personas, al malo y al que ama la violencia. Entonces vea que va quedando claro a quién ama a Dios y a quién no ama a Dios. Es decir, al malo y al que ama violencia, a esos Dios los aborrece. Escrito está. Entonces yo le puedo preguntar a usted, con respecto a lo que le acaba yo de leer, ¿y el pecador hace lo malo o no? Entonces, si el pecador hace lo malo, como dice Salmos 11.5, entonces, por consiguiente, tendríamos que entender que Dios aborrece al pecador, que Dios no ama al pecador, también porque está escrito. Ahora, uno de los versículos o pasajes que utilizan muchas personas para hacerle creer e inducir al error a muchas otras es el famoso Juan 3.16, que usted ya lo conoce, porque de tal manera amó al Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero en Juan 3.16, cuando Dios dice, amó Dios al mundo, nos habla del amor de Dios a la humanidad. Ese amor que estará siempre, obviamente, condicionado a creer, porque ahí lo dice en Juan 3.16, está condicionado a creer, y también no creer también va a significar algo, porque si creer como sinónimo de obedecer a la palabra del Señor y caminar en santidad significa que vamos a ser salvos, que vamos a obtener la salvación, no creer también va a tener una consecuencia que más en cualquier momento se los voy a mencionar. Pero, ¿por qué yo les digo a ustedes que ese creer tiene que ir o es sinónimo de obediencia? Porque creer bajo el concepto que la mayoría de las personas manejan, que es simplemente saber que existe, con eso no basta. El hecho de que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, ese cree como sinónimo de conocer, de que yo sé que ahí está Dios, no es lo mismo de creer como sinónimo de obediencia, como sinónimo de caminar en obediencia a la palabra de Dios. Es totalmente diferente. Y vean que ese concepto de creer que manejan muchas personas no es el concepto de creer que Dios establece en su palabra. Porque en Santiago, capítulo 2, versículo 19, escrito está, tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Entonces yo le pregunto a usted, si los demonios creen también, ¿significa entonces que van a ser salvos? No, porque ellos creen y tiemblan, pero vea la diferencia de una persona que cree y hace la voluntad de Dios y el demonio que cree y aunque crea, no hace la voluntad de Dios. Entonces hay una gran diferencia. Entonces ahí podríamos entender que el concepto de creer y el concepto de amar, que es donde vamos avanzando, puede ser muy diferente el que usted maneje al que maneje o al que establece el Señor en su palabra. Entonces es cuestiones de términos, Randall, sí, pero más allá de saber, más allá de conocer lo vital, que es lo que está aquí en la Biblia,
va a ser más importante, que es lo que quiero hoy tal vez explicarles de una mejor forma, va a ser más importante lo que usted vaya a vivir, lo que usted vaya a poner en práctica en su vida. Ahora bien, hablemos de lo que Dios establece en su palabra acerca del pecado. Un poquito de lo que es acerca del pecado. El significado bíblico de pecado es muerte. ¿Qué significa separación de Dios? ¿De acuerdo? Cuando Adán y Eva pecan y dicen por cuanto pecasteis vas a morir, no estamos hablando de la muerte natural, estamos hablando de la muerte espiritual, que significa separación de la persona que practica pecado de Dios. Entonces el significado bíblico de pecado, como les repito, es muerte, que significa separación de Dios, a causa de la desobediencia que viene por la incredulidad. Entonces, ¿qué le hace pensar a muchos que Dios ama al pecador? Si el pecado es inherente al que lo practica, es decir, el pecado no se puede separar del pecador porque es el fruto de la desobediencia por no creer, entonces, ¿cómo hay personas que separan el pecado del pecador? Por ejemplo, esta frase, que tratan de que el pecador sea amado, o por lo menos inducen a que el pecador es amado, pero el pecado es lo que Dios no ama. Es imposible, bíblicamente hablando, es imposible separar el pecado del pecador, es decir, es inherente, van de la mano, no se pueden separar, porque el pecador es el que practica el pecado, entonces no se puede separar. Entonces, debemos entender que el pecado por sí solo, el pecado no tiene vida por sí solo, el pecado no existe, es un producto, es un resultado, es un fruto. En Génesis 3, en Génesis capítulo 3, usted lo puede leer más detenidamente después, podemos ver cómo por la incredulidad de Adán y Eva, por esa incredulidad llegaron a pecar. Y ese pecado fue de muerte. ¿Y por qué fue de muerte? Porque ese pecado los separó de Dios. Porque su incredulidad dio a la luz el pecado. Es decir, por no creer, desobedecieron y pecaron. Entendemos entonces que fue la incredulidad lo que los condenó. La incredulidad es lo que los condenó. ¿Y cómo es eso de que la incredulidad es la que condena? Usted debe hacerse esas preguntas. Usted puede decir, pero ¿cómo es eso de que la incredulidad es lo que condena? Bueno, en Juan capítulo 3 versículo 18 está escrito, el que en él cree, en Dios, no es condenado, pero el que no cree en Dios ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y ese creer, vean que no es solo decir que se cree como sinónimo de conocer, es obedecerle a su palabra y lo que Dios dice que es. La persona no se condena por pecar. Si volvemos a leer Juan capítulo 3 versículo 18, podríamos entender que el pecado es fruto de la incredulidad. No creer en Dios es igual a desobedecer su palabra. Le estoy dando algunos conceptos para que los pueda tener por ahí. Desobedecer la palabra de Dios trae como fruto el pecado. El pecado es inherente al pecador, no podemos separar el pecado del pecador. Dios ama al que le ama. El que no obedece a Dios no le ama. El que no ama a Dios ama lo que no es de Dios. Entonces ama al mundo. El que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Dios aborrece al pecador, porque lo santo de Dios no se mezcla con el fruto de la incredulidad, que es el pecado. Dios no oye al pecador, pero aquel que hace su voluntad y le obedece, a ese oye. Dios no habita en alguien que esté en práctica de pecado. El que practica pecado no obedece a Dios porque no cree en Él. El que no cree en Dios como sinónimo de obediencia no irá al cielo. El que no es obediente a la palabra de Dios nunca caminará en santidad. Y el que no camina en santidad, escrito está, no verá a Dios. Entonces podemos ver
que la frase Dios ama al pecador pero no su pecado es una de las mentiras y engaños más grandes que tiene dormida a millones de personas alrededor del mundo, millones. Y esto verdaderamente, aparte de que es preocupante, es muy triste, porque hay personas que, como también se los he dicho en otras frases que hemos escudriñado, abrazan esta frase y creen que no importa en la calidad o en la condición de vida que que tengan, lo cierto es que Dios los ama a ellos, pero no su pecado. Entonces hoy les estoy mostrando con palabra de Dios, con la Biblia, de que eso no es cierto. Si usted es una de las personas que anda repitiendo, compartiendo o creyendo que Dios ama al pecador, pero no su pecado, déjeme decirle que hoy a la luz de la palabra quedó descubierta esa frase como una frase falsa. No es una frase bíblica, no tiene sustento bíblico. Ahora, no sé si ustedes notaron que en la imagen había una personita por ahí. Alguna persona se pudo haber preguntado, pero qué, ¿quién es esa persona? Bueno, esa persona es Gandhi. Efectivamente, este señor fue el que hizo famosa esa frase. No es una frase bíblica, no es una frase ni siquiera de un cristiano, sino que es una frase que tomaron de Gandhi y la hicieron famosa. Pero lastimosamente la hicieron famosa a personas que se dicen ser cristianas. ¿Pero por qué? Porque es una frase que se acomoda muy, calza como anillo al dedo en las personas que están en este momento practicando pecado y creen o le hacen creer a los demás que Dios les ama. Entonces la han introducido como una tal vez verdad bíblica, pero es mentira. Este señor Gandhi, que yo les he traído ya para ir aterrizando en el mensaje, que muchas personas ya por cierto, han escuchado y abrazan esta frase, dice, si usted es una de las personas que ya ha abrazado esta frase, este material de Gandhi yo lo bajé para traérselo a usted para que usted entendiera un poquito el concepto y dónde viene esta frase. Entonces dice, me imagino que usted ha escuchado esa frase. Sí, pues esta frase es muy usada por la secta del catolicismo, por el humanismo y hasta por aquellos que se dicen cristianos evangélicos. Pero entre todos los que han escuchado esta frase popular, muy pocos saben el origen o quién fue el autor que la enseña y el que la dijo. Eso es para que usted vaya teniendo un poco de información, porque no es solamente decir que la frase no es bíblica, hay que tener sustento. Le estoy dando un sustento bíblico para que usted después haga defensa de esto, de que usted diría que esta frase no es bíblica. Y si hay personas que dicen, es que esa frase no es bíblica, esa frase la dijo Gandhi. Bueno, pero ¿quién es Gandhi? Entonces la gente no sabe quién es Gandhi. Y es importante tener ese dato para también pues manejar un poco de información. Dice, Gandhi fue el filósofo humanista hinduista, mejor llamado o en su nombre completo Mahatma Gandhi, quien dijo, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador o viceversa. Y hoy en día muchos falsos maestros inducidos ¿por qué? ¿Inducidos por qué? Por su propia forma de pensar, por sus propias filosofías, por sus propios intereses, inducidos por todo eso, se introdujeron en el cristianismo esta enseñanza como si fuera una enseñanza bíblica, pero no lo es. Dice, Mohandas Karamchand Gandhi recibió el nombre honorífico de Mahatma, que significa grande alma, por parte del pensador hinduista Rabindranath Tagore. De esta manera se empezó a llamar Mahatma Gandhi. Otros le llaman Bapu, que significa padre. Él mencionaba a un Dios en sus enseñanzas, pero el Dios que mencionaba en esta frase no es o no era el Dios de la Biblia. Su Dios era Krishna, el Dios del hinduismo. Entonces ya podría usted entender de dónde vino la frase, de quién vino y a qué se refería. De hecho, Gandhi ni siquiera se estaba refiriendo al Dios de la Biblia
cuando dijo esta famosa frase. Gandhi lo que se estaba refiriendo era a supuestamente el pensamiento del Dios de ellos con respecto al comportamiento del ser humano o la maldad que había en el ser humano. Entonces él decía que este Dios de ellos amaba al ser humano, no importa cómo caminaba, lo que no amaba era la maldad del ser humano. Esto lo toman ciertos cristianos evangélicos, lo acomodan a sus formas, a sus prédicas, a sus formas de vivir. Se les hace, imagínese usted qué fácil se podría hacer para las personas arroparse en esta frase, porque si usted es una de las personas que dice ser cristiano y practica pecado, y usted le llega a un líder evangélico o un líder religioso y le trae esta frase, dedicarse como anillo al dedo. Entonces hay muchas personas que dicen, claro, ya yo entendí que yo no puedo dejar de pecar, ya yo entendí que todos somos pecadores. Entonces empiezan a confundir a los demás, autoconfundirse, toman esta frase y hasta el día de hoy la tienen como estandarte. ¿Para qué? Para seguir haciendo lo que siguen haciendo, para seguir predicando, para seguir engañando, para seguir pecando, creyéndose y hacerle creer a la gente que Dios ama al pecador, pero no su pecado. Bueno, entonces esta frase completamente descalificada. Hoy usted ya ha entendido, no solamente se confrontó con la Biblia, sino le dio un poquito de quién era esta frase, de dónde viene. Y lo que sí está claro, también está escrito. Dice la palabra del Señor en Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembre, eso mismo va a cosechar. Si usted en este momento está sembrando pecado en su vida, usted va a cosechar pecado en esta vida y en este mundo. Hasta el día en que usted se arrepienta de esta forma de pensar y de esta forma de ser, más que todo esta forma de ser, el día en que usted se arrepienta de estar engañándose a sí mismo y engañando a otros, ese día usted va a empezar entonces a sembrar en el reino de Dios y algún día va a llegar a cosechar en el reino de Dios. Antes no. Y ¿cómo puede usted iniciar todo esto? Bueno, con un arrepentimiento. Despierta tú que duermes, dice la palabra del Señor. La frase Dios ama al pecador pero no ama su pecado es una de las más grandes mentiras. Es una de las mentiras que tiene dormidas a millones de personas. Pero hoy traigo lo que dice Dios en su palabra en Efesios capítulo 5, versículo 14. Escrito está: despierta tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Si usted es una de las personas que hasta el día de hoy ha creído como una verdad esta frase, hoy tiene su oportunidad de poderse arrepentir. Usted sabe que bíblicamente no hay respaldo para que usted siga viviendo como está viviendo en pecado, y si le llega su hora de muerte, usted vaya a la presencia de Dios. Hoy usted ya ha sido advertido y usted tiene su oportunidad de cambiar ese rumbo de vida y hacer un alto en su camino. Voy a hacer un llamado a todas las personas que han creído en esta frase y que han vivido creyendo que esta frase es cierta. Voy a hacer un llamado para aquellas personas que creen que Dios les ama viviendo en pecado. Dios no le ama a usted viviendo en pecado. Pero si usted se arrepiente hoy genuinamente y usted se arrepiente de sus pecados y le pide perdón a Dios y usted vuelve a nacer, su vida puede cambiar. Ahí donde usted está, usted puede cerrar sus ojos. Aproveche esta oportunidad. Yo no puedo orar por usted, pero lo puedo guiar para que usted ore. Cierre sus ojos y dígale al Señor: Señor Jesús, hoy he entendido que usted no ama al pecador y que yo soy un vil pecador. Yo practico pecado. Confieso mis pecados el día de hoy ante usted y le pido que me perdone, que su sangre preciosa me limpie a mí de mis pecados. Quiero volver a nacer. Quiero que su Espíritu Santo venga a mí y me haga una nueva criatura. Quiero tener una relación con usted genuina, Señor, por medio de su palabra. Poderle conocer, amar, servir y adorar por medio de su palabra. Caminar en obediencia a su palabra. Ser obediente y caminar en santidad. Porque en cualquier momento yo sé que va a llegar mi día de muerte y yo quiero estar con usted toda una eternidad, Señor.
hasta aquí llegué con esta forma de vivir y a partir de hoy soy una nueva criatura. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Le felicito si usted hizo esta oración, porque puso a un lado el orgullo, puso a un lado su soberbia, y de aquí para adelante en lo que nosotros le podamos ayudar, vamos a estar para servirle, para ayudarle. Apunte la fecha del día de hoy, 3 de octubre del 2024. Esta fecha no la olvide, porque si usted se arrepintió genuinamente, hoy volvió a nacer genuinamente. Y el Espíritu Santo de Dios va a estar en usted y le va a revelar de su palabra. Y usted y Él van a ser uno. El Señor le va a revelar quién es Él, le va a revelar quién es usted, le va a revelar su origen, va a irle revelando su propósito, el suyo, conforme va caminando en obediencia, y también le va a ir revelando su destino final. Para eso estamos, para conocer del Señor y no quedarnos solamente con 80, 90 años que si le va bien al ser humano va a tener, sino vamos a tener una vida eterna con nuestro Señor. Eso es lo que esperamos, esa es nuestra esperanza. El teléfono WhatsApp del pastor Tibor Mezaros es el 8842-2408. El teléfono de un servidor es el 8897-2931. Si usted está fuera de Costa Rica, el código de zona de Costa Rica es el 506. Nos puede contactar, nos puede buscar en Facebook como Iglesia de Efesios 4:23 o en este mismo canal, dele suscribirse para que le lleguen los mensajes. Los jueves a las 4 de la tarde, programa Escudriñando la Frase con un servidor. Los domingos a las 10 de la mañana, presencial en Cartago, Costa Rica, con el pastor Ever y la pastora Ana Milena. A las 10:30, el mensaje por medio de YouTube del pastor Tibor Mezaros, por medio de YouTube, perdón, sí. También están a las 3 de la tarde, los lunes, preguntas y respuestas. Bueno, tenemos mucho material para usted en nuestro canal de YouTube. Suscríbase, edifíquese, alimente su nueva criatura, ahora que usted vuelve a nacer, y vamos para adelante. Que Dios los bendiga, que Dios los acompañe. Espero que les haya servido, que les haya edificado y hayan aprendido un poco más del programa Escudriñando la Frase con la que le traje el día de hoy. Que esté muy bien, que Dios los acompañe. Hasta luego.